Sí, efectivamente, ya está aquí Edmundo, así es que, bueno, a preguntarte directamente. ¿Cómo estás, Edmundo? Bienvenido. Bien, gracias, Marta. Buenos Estábamos días. hablando de eso, del sentimiento de culpabilidad, que a veces incluso nos puede llegar hasta paralizar, ¿no? En lugar de ejercer a lo mejor un empuje para llevar a cabo una acción de corrección, por ejemplo. Definitivamente. Habrá que distinguir también entre el sentimiento de culpa que ustedes mencionaban en el camino de la responsabilidad, cuando realmente tus acciones o la falta de ellas generaron un daño en la otra persona. Ajá. Eso es muy importante comprenderlo. Y el otro es el sentimiento de culpa, que es completamente egocéntrico, ¿no? Inclusive puede ser muy doloroso y puede ser auténtico, pero no deja de ser egocéntrico. Te voy a dar un ejemplo que es relativamente y trágicamente común. La mamá que dice, si yo no hubiera dejado ir a mi hijo a la fiesta, yo no lo hubiera dejado ir, no hubiera chocado, no se hubiera matado en la esquina, ¿no? Entonces, hay una conexión falsa, tramposa, entre mi decisión, mi acción y el desenlace de una situación que finalmente en apariencia podría tener, pero que realmente no tiene nada que ver. Es decir, al final pudo haber sido la semana siguiente, o pudo haber sido un día antes, o pudo, es decir, no hay un control directo de tus acciones. Y eso hay que ser muy cuidadoso porque lo hacemos con mucha frecuencia, pero eso es una culpa pues un poco egocéntrica, un poco neurótica, que nos ubica en el piso de la escena, nos da una cierta estelaridad, ¿no?, de lo que está pasando, aunque sea una tragedia. Constantemente siendo protagonistas de ella, ¿no? Exacto. Sí, nos empuja a ser protagonistas. Sí, sí. Cuando tú no tienes vela en el entierro, digamos, dicen en mi pueblo, ¿no? Ajá. Entonces, ese es el sentimiento de culpa, que es muy, muy egocéntrico, muy neurótico y que, bueno, no sirve absolutamente para nada, ¿no? No sirve nada, porque te va haciendo sufrir por la vida nada más de gratis. Y hay que diferenciarlo del otro, ¿no? Del que hablábamos, que tenía que ver más, sí, con la responsabilidad de alguna acción nuestra que haya provocado el daño en otra persona. Entonces, ahí hablamos de, como te decía yo, de un sentimiento de culpa que nos puede empujar quizá a buscar la corrección del hecho, ¿no? O por lo menos tratar de enmendar algo. Fíjate que es un tema complicadón en cuanto a términos de psicología, porque el sentimiento de culpa como tal ya es un punto negativo, es neurótico como tal. ¿Por qué? Porque el sentimiento no puede ocurrir sin el pensamiento. Okay. Entonces, para tú sentirte culpable de algo, tienes que estar pensando. Sentimiento es como el álgebra de la secundaria, ¿no? Ajá. Sentimiento es igual a pensamiento más emoción. Ajá. Entonces, cuando tú estás enamorado, que es un sentimiento, piensas en la persona y sientes bonito. Entonces, el sentimiento es pensamiento más emoción. Cuando tú tienes un sentimiento de culpa, traes un pensamiento que está ahí dándote vueltas y que es generalmente un pensamiento negativo, lo que hice, lo que debí haber hecho, bla, 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 ¿no? Entonces, si le quitamos la palabra sentimiento y nos quedamos con la culpa, entonces así nos ubica en la responsabilidad de lo que hice. Exactamente. Si soy culpable, es que soy responsable, inclusive judicialmente fue encontrado culpable, ¿no? Independientemente de que la persona tenga sentimientos de culpa o no. Entonces, se le adjudica una responsabilidad al acto. Ahora, ahí habría que diferenciar, y lo mencionan ustedes también, entre lo que Javier decía. Una cosa es el daño que se ocasiona en el otro, y el otro es el sentimiento, el grado de insatisfacción que yo tengo por lo que hice o lo que dejé de hacer. Ajá, ¿no? Que eso tiene que ver más con nuestra escala propia de valores o nuestra ética personal y demás. Definitivamente. Y ahí habría que hacer también una calibración. Existe un daño real, y si soy responsable, entonces es ir a reparar el daño en la medida de lo posible. Esa es una acción. En lugar de estar pensando, hay que estar haciendo. Entonces, si soy responsable de un daño, tengo que ir a ver la manera de resarcir ese daño, ¿no? Aunque sea de manera indirecta, ¿no? Por ejemplo, si yo le robé el dinero a X persona y X persona ya se murió, bueno, pues puedo devolvérselo a sus hijos, ¿no? En un momento dado, por ponerte un ejemplo. Entonces sería, si hay un daño real, ir a resarcir el daño en la medida de lo posible. El otro es hacer la calibración o el diagnóstico hacia mí mismo, de preguntarme si yo realmente apliqué al máximo mis capacidades o mis habilidades, ¿no? Entonces pues entonces ya no tengo que sentirme culpable, ¿no? O sea, exactamente. Ahora, no es el máximo de mi esfuerzo, entonces tengo que ir a un proceso de aprendizaje para evitar cometer el mismo error hacia el futuro, ¿no? O sea, porque el pasado no lo puedo cambiar. Como siempre, yo creo, ¿no? La recomendación siempre es el autoanálisis también, ¿no? El ver por qué estamos sintiendo
lo que estamos sintiendo. Es decir, no quedarnos nada más con que, ay, es que yo me paso la vida sintiéndome culpable y también, pues nadie quiere vivir así, ¿no? Nadie quiere vivir sintiéndose constantemente, ¿no? Responsable o culpable de algo, ¿no? Entonces, digo, cuando hay algo que hacer al respecto, muy bien, tomar acción. Cuando no, pues también hay que liberarnos de esa culpa, ¿no? Y para ello tendremos que ver de dónde viene. Y el perdón. Y el perdón a uno mismo. Que es fundamental. Rápidamente, déjame decirte que el próximo miércoles en Tijuana a las 6 de la tarde tenemos una conferencia magistral dirigida más que nada a las empresas, pero finalmente todo el mundo que quiera saber más de la productividad. Es una plática que se llama las 3 P's de la productividad. A ver, ¿cuáles son rápidamente? Dímelas. Vamos a ver el miércoles. ¡Ay, qué gacho! Ya me podías haber dado una adelantada. Las 3 P's de la productividad, próximo miércoles 6 de la tarde, Salón Jardines, y creo que no se vale 250 o 300 pesos la entrada, así que ya hay descuento para grupos. Así que marque la oficina 634-9750, aparte su lugar 634-9750 en Tijuana, las 3 P's de la productividad, dirigido a toda empresa que quiera ser más productiva y personas también que quieran manejarse mejor. Aprovechen esta oportunidad. Muchísimas gracias, Edmundo. Nos vemos la próxima semana. Ahí está hecha la invitación.